por convencer. A mí me parecía además un hombre maravilloso, siempre te daba unas palabras de aliento, por ejemplo en los debates de la televisión, y te llamaba y te daba cariño. Es un hombre que yo creo que es un genio. Era una de las últimas intervenciones de la señora Isabel Durán en Televisión Española, y será una de sus últimas intervenciones porque la propia señora Durán ha comunicado que la televisión pública prescinde de sus servicios como tertuliana después de que difundiera la noticia de las presuntas fallas de seguridad con la votación por DNI digital. Esto viene a raíz de que la semana pasada, el viernes, justo antes de las elecciones en Castilla y León, la señora Durán subió un vídeo a El Digital, El Debate, en el que decía que como ahora está autorizado que la gente pueda votar mediante DNI digital, es decir, que muestren en la pantalla de su móvil, sin tener el DNI físicamente, pero que muestren la imagen, el DNI digital o del permiso de conducir digital, que eso podía ser falsificado, porque únicamente la mesa está viendo la imagen en un móvil. Y por tanto se supone que si tú conoces un número de DNI que existe en la realidad y que esté censado en la realidad, puedes poner tu cara mediante una IA con ese nombre y ese DNI y podrías votar por él. Por primera vez en España, cualquier persona puede falsificar su identidad, pero solo a la hora de ir a las urnas, con dos aplicaciones que ha creado el Gobierno de España que se llaman Mi DNI y Mi DGT, que llevan ya un tiempo en uso, pero sobre todo hemos creado con inteligencia artificial, que lo puede hacer cualquiera, y eso es lo grave, que con mi fotografía puedan aparecer, yo me llame, de 2000 maneras diferentes, con 2000 DNIs diferentes, y la persona, el interventor o el apoderado que está en la mesa electoral no tiene ninguna capacidad real para detectar el fraude. Es verdad que no es fácil, porque se supone que la gente no tiene por qué saber los DNIs de otras personas, pero si supieras que existe el DNI de otra persona, sería factible, y si la otra persona no votara, podría colar. Si votara, pues podría darse la circunstancia de que anulará su voto cuando digan, oiga, que usted ya ha votado, a ver cuál de los dos es falso, etc. En fin, el vídeo lo subió el día 13, y lo que probablemente le dio bastante más difusión, que la presidenta de la Comunidad de Madrid rebotó el tuit. Como el tono de la periodista y sobre todo de la política eran muy dramático, y como dando a entender que podía haber algún intento del gobierno por beneficiarse por ese supuesto montaje, rápidamente salieron los tuiteros afines al gobierno a machacar a la periodista como menuda trolera. Pero realmente no decían lo que me hubiera gustado escuchar, que es decir, no se preocupe, que eso no puede pasar. Porque el hecho de que sea rebuscado, que alguien pueda conocer el DNI de otra persona y dónde está ubicada en el censo, no significa que no pueda pasar. Cuando teóricamente no se trata de que digas, bueno, es muy complicado, es muy rebuscado, no, es decir, ¿puede o no puede pasar? Si yo conozco que mi amigo Petete no va a votar ese día porque pasa de la política, digo, anda, pues ya sé que mi amigo Petete no va a votar, uso una IA, pongo el nombre de Petete con mi cara y así voto y otro más para la opción que yo quiero, ¿eso podría pasar? Verifica dijo que iba a hacer una pieza para desmentir el bulo de la señora Durán, y yo lo vi pensando que decir, no se preocupe usted, eso no puede pasar porque se va a pedir el QR por no sé qué, se verifica de esta manera, con lo cual, aunque hubiera algún espabilado que conociera el DNI de otro y su dirección, en un momento se detectaría, y por lo que vi, no me pareció que desmentieran ese dato. Bueno, en estas elecciones, al acudir al colegio electoral, ya saben que se puede presentar el DNI, en este caso digital, a la hora de ejercer el voto. Pero en las últimas horas se ha difundido en redes sociales el mensaje de que no es un sistema seguro, que puede haber fraude electoral, así que vamos a hablar con Blanca Bayo, del equipo de Verifica RTV. Bueno, Blanca, para que nos cuentes la realidad que dice la Junta, qué ocurre con esa identificación digital. Que desde el viernes está circulando ese vídeo que alerta de un posible fraude electoral. Interesante que desmientan ese vídeo sin poner el vídeo.
Sobre todo si es una tertuliana de la casa. Y quizá por delicadeza los de Verifica dicen vamos a desmentir a Isabel Durán sin mencionar a Isabel Durán y sin pedirle la opinión a Isabel Durán. También es importante recordar que se puede votar con DNI digital desde 2025. Lo han podido hacer los ciudadanos en las autonómicas de Extremadura y en las de Aragón sin que se hayan reportado incidencias a la Junta Electoral. Es más, desde 2023 se puede votar con la versión digital del carné de conducir. Y ojo, porque cualquier persona que intente votar con un DNI falsificado se expone a delitos castigados con penas de cárcel. Ajá, vale, pero eso no es desmentir un bulo. Eso es decir, que esto ya podía hacerse desde 2025, es decir, desde hace 2 años, y que si alguien lo hace, pues está mal porque es delito de usurpación de personalidad y le puede caer una condena. Perfecto, vale. Pues la pregunta es, ¿se puede hacer? Porque una IA no puede reproducir un DNI falso, pero una IA sí puede reproducir un pantallazo. Por tanto, si alguien conociera el DNI y el domicilio de otra persona, podría fabricar con una IA un DNI falso pantallazo y votar por él, que esa es la clave de esta información, sí o no, es bulo o no, que eso podría pasar. Es que para poder votar hay que estar inscrito en el censo, por tanto, se deberían conocer los datos de una persona real, asegurarse de que esa persona no ha votado, acudir a su mesa concreta, parecerse además físicamente a ella y que nadie lo impugne. Es decir, no basta con crear una identidad falsa y enseñarla a través del teléfono móvil. Vale, gracias por desmentir una obviedad. Sí, efectivamente, si creas con una IA el nombre falso de Harry Potter no está en el censo y no podrás votar, pero entendía que lo que se estaba denunciando es que si conocías el nombre de alguien y dónde vive y sabes que ese alguien no va a votar y creas una IA con tu cara en ese alguien y vas a votar, no existe ningún elemento que lo pueda detectar. Y entiendo que Verifica lo que viene a decir, vale, sí, eso podría pasar, pero es tan rebuscado que no hay de qué preocuparse. En todo caso, entonces lo que estaría haciendo Verifica es tranquilizar o desdramatizar, pero no desmentir un bulo. Quizá por ello la señora Isabel Durán se vino arriba y repitió el tema el día 17 en 13TV. Con ese documento digital del Documento Nacional de Identidad, alguien podría acudir a una urna en una jornada de votación sin ser la persona que decía ser y de esa manera haber incluso suplantado a otra persona que no habría votado, tendría que estar en el censo obviamente, no habría votado. ¿Te ratificas punto por punto en esa información? Lo digo porque algunos dicen bulo. ¿Pero qué es bulo si lo habéis visto? Lo que es un bulo es desmentir que hay una brecha de seguridad que se ha roto en la seguridad del voto en España. ¿Por qué? Porque hasta ahora tú podías ir con un DNI físico, con un carnet de conducir físico, y eso se ve. Quién es la persona se comprueba por parte de la mesa. Al introducir un dispositivo digital sin el QR que comprueba en tiempo real que yo soy quien digo ser, lo que hace es que yo muestro una pantalla y si yo quiero votar por mi hermana, por mi cuñada o por alguien y no me conoce la gente, claro, porque la clave está en que no te conozcas. Tú puedes falsear la identidad, pones los datos de quien quieras y vas y votas. Entonces entraron los de mañaneros que tenían ganas de gresca, no tanto para el señor Durán, sino porque querían zurrar a la señora Díaz Ayuso, que había retuiteado el tema, pero para ello tenían que zurrar a la señora Durán, y ellos sí iban a citarla directamente, al contrario de lo que hicieron los de Verifica, y no para decir, bueno, lo que dice el señor Durán es muy exagerado, porque sí, podría pasar, pero es muy retorcido, porque tiene que ser alguien que conozca tu DNI, tu ubicación, y que sepa que tú no vas a ir a votar ese día. Pero como eso les parecía demasiado mojigato, dijeron, no, hay que decir bulo, 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 y bulo. Es el nuevo bulo del pucherazo electoral, con Ayuso como altavoz. Todo arranca con la periodista Isabel Durán y su medio El Debate. Así se puede falsear la identidad para votar. El Debate publica un artículo en el que asegura lo fácil que es fabricar identidades falsas a través de la inteligencia artificial para cometer fraude en las elecciones de Castilla y León. Los de Mañaneros dicen que es un bulo. Entiendo entonces que es mentira, que si tú conoces el DNI de alguien y su dirección, es mentira que puedes coger su imagen, fabricar con la IA un DNI digital con sus datos pero con tu cara y usarlo para votar. Y nos lo van a demostrar. Pero nada más lejos de la realidad. Para poder votar hay que estar inscrito en el censo. Es la manera de asegurar la identidad real del votante. La mesa se encarga de comprobar que una persona no pueda votar más veces. Si no estás en ese censo, no votas. Vale, ya la sabemos. Si alguien va y dice, hola, yo soy Donald Trump, no podrá votar porque no aparece en el censo. Pero si alguien usurpa el nombre de alguien que sí conozca y conozca su DNI,
podría votar, se detectaría sí o no. Inventar DNIs en una aplicación no te inscribe en ningún censo, igual que falsificar un DNI físico tampoco te permitiría votar. Por tanto, el bulo publicado en el debate no tiene ninguna validez. Hombre, así a voz de pronto lo que tiene poca validez es este desmentido, porque no estáis desmintiendo lo que se estaba denunciando. Porque yo lo que entendí que se está denunciando es que si tú conoces la existencia de otro DNI, puedes hacer un DNI digital con IA falso y ponerle tu cara, enseñarlo con el móvil y votar con él. Y pues, vuestros mentidos, bueno, pero no te puedes inventar cualquier DNI. Y vale, sí, eso hasta ahí llegábamos. Pero la pregunta es, con un DNI que ya exista, si yo conozco el DNI de mi vecino, hago una réplica de DNI con mi cara, ¿puedo votar? Y la única respuesta es, bueno, pero no hay problema porque si él también votara, se detectaría que hay dos. Digo, ya, bueno, pero yo habría como poco inhabilitado su voto, y si encima no va a votar él, no se detectaría. Entiendo que por tanto la respuesta de RTV es, bueno, pero esto es muy complicado, es muy retorcido que pase. Digo, vale, pero entonces no es un bulo, en todo caso será algo muy rebuscado. De Isabel a Isabel, Durán R que R con las fake news. Quien quiera votar con DNI falsificado se expone a delitos castigados con pena de cárcel. Viendo sus desmentidos, no veo que den ningún dato de que pueda evitarse que eso pase. Dicen, bueno, es muy complicado, es muy difícil, se arriesgan una condena. Digo, bueno, pero no hay ningún mecanismo para detectar si pasara, lo cual es curioso. Y por eso es llamativo que lo que ha hecho Televisión Española a las 24 horas de emitir esta pieza es anunciar que despide a doña Isabel Durán. Que además doña Isabel Durán ha contado con muchos gestos de solidaridad por parte de la clase política, como una diputada del PSC que le ha transmitido su solidaridad, también lo ha hecho el eurodiputado y todólogo señor don Ignasi Guardans, o también lo ha hecho el líder de Compromís, el señor Baldoví, que han mostrado ser muy solidarios. De todos modos, si el argumento de Televisión Española para prescindir de una tertuliana es que haya sido reprobada por los de Verifica y por los de Mañaneros tendrían que tener mucho cuidado. Porque a lo mejor, si Verifica pone el catalejo en los de Mañaneros, si por ejemplo, si analiza con Verifica si fue real o no, cuando don Javier Ruiz dijo que la imagen del señor Vito Quiles haciendo el signo de la victoria con el brazo levantado era el símbolo fascista, recortando el plano para que no se viera la mano. Es esta, véanla. El que ven en pantalla haciendo el saludo fascista es Vito Quiles. Si eso lo ven los de Verifica, igual lo cuestionan, como igual cuestionan la información que dio Mañaneros sobre el mando de la UCO, que dijo lo de la bomba Lapa. Y hoy les estamos contando esas nuevas conversaciones en las que lo que plantean son cosas como esta: bomba Lapa contra Pedro Sánchez. O como a lo mejor cuestionan lo que dijo Mañaneros, que el señor Alvise había dicho que había que violar a las hijas de Pedro Sánchez mientras sonaba el himno. Que pidió en redes violar en masa a la hija de Pedro Sánchez mientras sonaba el himno nacional. Si eso pasara por Verifica, ¿qué saldría? Y si se estableciera el precedente de que una información reprobada por Verifica implica que quien la ha transmitido tiene que dejar de colaborar con Televisión Española, eso podría jugar en contra de más de uno, con lo cual es un precedente que igual a más de uno no le interesaría establecer.